Buenos días estudiantes, vamos a finalizar nuestro workshop con la parte de tracing distribuido. Algo importante que vamos a ver de las trazas es que nos va a permitir entender cuellos de botella, ver cómo se está comportando nuestra aplicación, si los componentes, todas las peticiones han recibido de forma exitosa. Así que para eso vamos a usar X-Ray, que es lo que estamos hablando. Es importante notar acá, pues vamos a desplegar nuestra aplicación, vamos nuevamente a nuestra consola. En este caso se encuentra en Code. Y vamos a ir a Simple App Tracing. Vamos a llegar a esta parte de acá. Vamos a hacerlo de siempre, un npm install, un SAM build y un SAM deploy. Nuevamente, como esto tarda, vamos a hacer una pequeña pausa para que el video no se alargue tanto. Ya regresamos. Listo estudiantes, por acá retomando, en este caso ya hicimos el build, vamos a hacer el deploy. Entonces en este caso vamos a agregar el nombre, Monitoring App Tracing. Es importante nombrar que el deploy no lo hice con el perfil que tenemos. Entonces vamos a darle un control C para cancelar la solicitud. Sí, sale un SAM deploy, profile, develop y vamos a darle el "-g". Listo, entonces vamos al nombre, vamos a Monitoring App Tracing. Vamos a ver la misma región que tenemos, no necesitamos los cambios, que se cree, no vamos a editar el rollback, vamos a darle que sí, que sí, que sí, que sí, guardar la configuración y vamos a esperar que haga deploy. En este caso nuevamente vamos a pausar mientras se ejecuta esta solicitud. Bueno, al terminar el deploy en este caso me sale un error y este error es porque no tengo permisos para crear tópicos de CNS desde el perfil, que es lo que vemos aquí en la arquitectura. Así que nuevamente para solucionarlo vamos a la parte de IAM. Dentro de IAM lo que vamos a hacer es agregar permisos y vamos a agregar políticas directamente. Agregamos CNS. Para practicidad agregamos CNS Full Access. Agregamos el permiso y volvemos a ejecutar el comando nuevamente esperamos a que se ejecute y ya regresamos nuevamente con el deploy. Recuerden que antes de desplegar es importante revisar que en CloudFormation, si miran en los stacks, van a salir que hay un rollback complete. Vamos a eliminar este stack y vamos nuevamente a dar el comandito o tenerlo acá pendiente. Sale Monitoring App Tracing. Nuevamente la región, quiero confirmar los cambios. Sí, no, sí, y los dos valores. Nuevamente pausamos y esperamos que se ejecute de manera normal. En este caso, nuevamente acá retomamos. Ya se crearon en este caso todas las funciones. Si vamos a nuestro stack de CloudFormation, aquí vemos que ya se creó de forma exitosa. Vamos a ir a la parte de lambdas. Y en la parte de lambdas deberemos ver que se crearon otros stacks diferentes asociados al tracing, que son las mismas funciones. Algo importante acá es que tenemos que guardar esta URL que va a ser la que ahora vamos a usar en nuestro Postman. Vamos a duplicar. Vamos a duplicar todas las solicitudes. Aquí vamos a llamar put item. Y vamos a cambiar la URL. Revisar que no quede en doble espacio o en doble slash. Guardamos. Y hacemos lo mismo con las demás. Listo, ya hemos modificado todas, las demás las podemos cerrar. Entonces vamos a cerrar las anteriores y dejar solo las de tracing. Regresamos a nuestro
workshop vamos a encontrar que ya hicimos la configuración, ya desplegamos y lo que nos dice es que probemos que todas las operaciones funcionan de forma correcta, así que vamos a probar, vamos a agregar el ID 1. Perfecto, vamos a obtener todos los valores, tenemos uno y vamos a consultar por un valor específico. Perfecto, listo, vamos con el siguiente paso. Lo que nos dice en nuestro caso es que lo que debemos hacer es agregar dentro de nuestro template de tracing. Es importante que esté en el template de tracing. Dentro de nuestro template vamos a usar o agregar todo lo que es tracing de forma activa, de forma global. Entonces vamos a agregarlo en la línea número 13, pero pues realmente no importa. Podemos agregarlo sin ningún problema en cualquiera de las otras líneas. Que es importante, vamos a revisar que hay que agregar dentro del API también la habilitación del tracing. Entonces vamos a copiar en la parte de acá la línea 17 y vamos a agregarlo acá. Perfecto, listo. Vamos a revisar si tenemos que hacerlo de alguna otra manera, ¿no? Lo que nos dice en este caso es que nuevamente hagamos el SAM build y el SAM deploy y hagamos nuevamente la consulta de nuestras APIs. Así que nuevamente, para no hacerlo largo, vamos a dar una pequeña pausa, pero primero vamos a dar todos los comandos para que se ejecuten. Hacemos un build. Validemos si es con -u, en efecto, SAM build -u y vamos a usar el perfil de developer. Ya regresamos con la salida de este despliegue. Listo, estudiantes, aquí retomando nuevamente, ya terminó de realizar la instalación y el update del deploy. Lo que nos dice en este caso es revisemos si cambió nuestra URL en este caso, ya que hicimos una activación del tracing dentro de nuestro API Gateway. Vamos a revisar. Al parecer es la misma, entonces vamos a probar nuevamente las APIs. Vamos a ver que en efecto funcione. En este caso vamos a agregar el ítem número 2. Vamos a obtener todos los elementos de la tabla y vamos a obtenerlo por el ID, en este caso el 1 y el ID número 2. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos indica? Que vayamos a las trazas de X-Ray, vamos a darle clic acá directamente y validemos si en efecto empezamos a ver cómo es el comportamiento de nuestra aplicación. Listo, vamos a revisar. En este caso iremos en contar que tenemos un contexto de una lambda, démosle que seguramente se encuentra aquí actualizando. Y algo importante que quiero que anoten acá es lo siguiente. X-Ray, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir revisar las integraciones entre los diferentes componentes. Entonces lo que estamos viendo acá es que se hizo una fusión de put y vemos que en efecto se hizo un llamado directamente al contexto de la función para ejecutarse. Esto podemos extenderlo para que también tenga los clientes de Dynamo, para que podamos ver las tablas, para que podamos ver el API Gateway. Algo importante que tenemos que revisar es si nuestro API Gateway también está con el X-Ray activo. Entonces vamos a ver API Gateway, vamos a buscar el de Tracing y vamos a ir a los stages. Vamos a ir a la parte de Logs and Tracing, vemos que el X-Ray está inactivo, vamos a activarlo. Y nuevamente vamos a hacer el llamado de una de las APIs. Vamos a agregar el ítem 3. Perfecto. Y aquí lo que queremos ver es que adicionalmente a cada componente que la tenemos, las trazas, va a ir apareciendo en todo ese mapa de recursos. Entonces démosle unos momentos mientras se actualiza ese mapa de recursos y podemos ver el cliente junto con los respectivos stages. Vamos a revisar que lo hayamos hecho sobre la que es productiva, que es la que estamos llamando.
y esta no lo tiene. Perfecto. Vamos nuevamente a nuestro workshop. Lo que nos dice es que vamos a poder ver los mapas de los recursos. Eso es lo que queremos ver. Ahora lo que nos está diciendo es, listo, vamos a agregar más elementos para monitorear todas las trazas respectivas que tienen nuestros elementos. Entonces lo que nos dice directamente es que vamos a agregar unas capturas a todas las trazas usando el SDK de X-Ray. Vamos a ir en este caso a nuestro CRC, vamos a ir a nuestros handlers y vamos a agregar estas líneas de input item.js. Entonces copiamos estas 4 líneas, vamos a reemplazarla en la parte de arriba y lo que nos dice es que hagamos la modificación en los 4 handlers que tenemos como tal. Entonces en este caso vamos a agregarlo. En este caso para los demás solo tenemos que agregar las 2 primeras líneas, dado que acá no usamos nada de SNS ni lo demás. Vamos a agregar acá. Aquí si usamos el documento de Dynamo, nos copiamos estas 3 primeras. Que no está copiando. Y vamos a ver. Retomando, agregamos esta línea que es básicamente donde capturamos todos los llamados que se tienen desde SDK para que pues directamente se sobreentienda o se entienda que se van a llamar otros servicios de AWS. Es importante que esta declaración de AWS esté antes de la creación del documento de Dynamo, lo mismo que lo que se realiza en la parte de acá. Entonces vamos a ir a la parte superior. Recuerden que estos son los 2 valores que tenemos que agregar. También vamos acá. Y vamos a agregar estos 2. Perfecto. Entonces se captura, se crea, se importa la base X-Ray, se capturan todos los llamados a través de X-Ray y ya se crean los respectivos documentos. Vamos a revisar que en efecto se haga de la misma manera en los demás elementos. Permítanme revisar qué cambios hicimos en la parte de acá. Vamos a devolver los cambios y vamos a volver a actualizar para ver que en efecto lo hagamos correctamente. ¿Listo? Acá lo hacemos de la misma manera. Listo. Y lo hacemos finalmente en Get All Items. Listo. Ahora lo que queda por hacer es nuevamente desplegar los cambios para que los tome de manera correcta. Así que ya regresamos. Vamos acá a la consola. Nuevamente ejecutamos el mismo comando, build, deploy, con nuestro perfil. Vamos a pausar mientras se ejecuta. Perfecto. Luego de terminar nuestro despliegue, lo que vamos a hacer es consumir nuestras APIs. Nuevamente, lo que queremos ver es el trazado de las diferentes requests. Recordemos que acá tenemos que actualizar los IDs. Vamos a obtener todos los elementos. Y vamos a consultar el elemento número 3. ¿Qué deberíamos ver en nuestro mapa? En nuestro mapa que tenemos de recursos, nuevamente a buscarlo. Este es el dashboard, estos son los logs, lo podemos cerrar y acá está nuestro mapa de recursos. ¿Qué deberíamos ver? Que acá ya debería aparecer las tablas de Dynamo que estamos consultando, que fue lo que acabamos de agregar en esta sección. Y como ven, aquí lo que estamos viendo es que ya hay una correlación de datos y empezamos a ver otros elementos diferentes. Es decir, cada vez que llega una petición en nuestro caso desde nuestra app tracing asociada, bueno, desde esta stage,
se llama esta lambda llama una función y esa función llama a nuestra base de datos para hacer las respectivas consultas. ¿Qué es interesante de esta parte? Lo interesante es que podemos empezar a ver cómo se correlacionan los elementos, por dónde están llegando las solicitudes y, por ejemplo, cómo una lambda puede llamar a un SNS y puede llamar el contexto de otra lambda. Entonces lo que nos está diciendo en este caso es que la lambda de put item está llamando a la lambda de notify new item function. Si vamos al código, lo que podemos ver es que aquí tenemos un parseo de los eventos que se envían hacia el tópico directamente y luego lo que hacemos es una consulta de un record. Vamos a put item. Lo que vemos es que put item, el handler lo que hace es recibe el elemento, lo consulta, publica en SNS, responde a 200 y deberíamos ver si hace alguna otra revisión. En este caso, lo que estamos viendo es que SNS podría tener esta lambda una suscripción activa directamente a este tópico y este tópico se está levantando para llamar esta lambda. Por eso, en Notify Item lo que estamos viendo es que parseamos un evento desde SNS. Esto a su vez, ¿para qué nos va a permitir? Esto lo que nos va a permitir es detectar funcionamientos. Ustedes se fijan, mira, está diciendo es que llegan 0.2 transacciones por minuto a esta lambda y el 100% han sido de forma exitosa. Esto es muy valioso para las métricas de operación. Esto nos permite mirar ANS, nos permite saber cuánto estamos caídos o cuándo no. Si vamos a nuestro workshop, lo que nos va a indicar es que ya vemos en este caso nuestro mapa de resultados, vemos cómo funcionan. Algo importante es que podemos ver las trazas de las solicitudes. ¿A qué me refiero? Si vemos las trazas, podemos encontrar que este fue el camino que realizó esta solicitud. ¿Qué es importante? Sabemos que la lambda solamente inicializándose tardó 791 milisegundos. La invocación para el llamado a Dynamo tardó 815 y un overhead es lo que se demora inicializando y cerrando el ciclo o el llamado o la finalización de los logs. Entonces toda nuestra lambda se tardó 1.80 segundos en ejecutarse y aquí sabemos cómo fue la distribución del tiempo. Esto es muy valioso para determinar dónde tenemos cuellos de botella, cuál es la operación que se más tarda, dónde podemos optimizar y por eso es tan importante las trazas o el análisis de trazas efectivamente a nivel de observabilidad. Si vemos aquí básicamente, por ejemplo, Notify, vemos que podemos o que se llaman los servicios de Dynamo, los servicios de SNS, que servicios tardan más, servicios tardan menos, podemos ver la correlación entre todas las trazas y algo importante es que también se pueden hacer anotaciones dentro de esas validaciones de las trazas. Entonces lo que nos está diciendo esto es que básicamente yo puedo agregar o crear sus subsegmentos dentro de los elementos que nos permite identificar o agregar metadata a esas trazas para poder hacer algún tipo de validación. En este caso lo que vamos a hacer es hacerlo para la put item function. Para hacerlo más práctico, lo que voy a hacer es copiarme todo este código y revisar que en efecto estén todos los valores. Está publicación, el put item y esto. Vamos a pegar este código, vamos a agregarlo acá. ¿Y qué fue lo que se agregó? Primero se quedaron unos elementos que son los subsegmentos donde se está indicando cuál es el ID del elemento que estoy agregando, cuál es el estado que hice cuando es un happy path o cuando es un camino exitoso y cuando falla lo que agrego es una anotación para indicarte que falló ese elemento. Lo mismo hago con toda la parte de guardado en Dynamo para poder determinar o agregar metadatas a cada una de estas trazas. Ya vamos a ver para qué sirve la metadata y qué nos va a permitir sacar. Finalmente en SNS lo que se agregó es un subsegmento donde se agrega toda la metadata al mensaje que estoy guardando. Esto netamente lo hacen para temas de monitoreo o poder determinar qué fue lo que envié hacia allá. Si seguimos el paso a paso, nos dice listo, vamos a hacer todas las modificaciones en las 4 funciones, así que vamos a ir a la parte final del código para
hacerlo más sencillo. Vamos a de get por items también. Y por ID. Finalmente lo que nos dice es nuevamente despleguemos nuestra aplicación, así que vamos nuevamente a hacer nuestro comando favorito, que es el SAM build, y con el deploy de profile develop. Así que mientras eso se ejecuta, vamos a pausar un momento el video. Listo, ya hemos en este caso terminado de desplegar. Lo que nos dice en este caso es que vamos a validar nuestros cambios o nuestras APIs nuevamente para ver qué cambios tenemos. Pues vamos a agregar un ID número 5. Vamos a enviarlo. Ahora vamos a hacer la consulta de get for items. Perfecto, que es el ID número 5 y vamos a consultar el ID creado. Perfecto. Ahora lo que nos dice es que vamos a ir a las trazas y lo que nos dice es que vamos a validar o a filtrar por las anotaciones de los usuarios y lo que nos dice es que vamos a extraer directamente esas anotaciones asociadas al success o a los status. Entonces vamos a ir a la parte de trazas. En este caso vamos mejor directamente por el link. Y lo que hacemos es por User Annotation. Lo que nos indica directamente es que tengamos el item ID, los status y el item count. Y luego lo que tenemos que hacer es agregarlos al query. Y lo que nos indica es que agreguemos la condición de que es igual a success, como lo vemos en la parte de acá. Entonces vamos a correr el query inicialmente y obtenemos 3 trazas particulares para poderlo tener. Ahora lo que nos dice es que refinemos el query y agreguemos solo donde los annotation o el query sea igual a success. Vamos a editarlos. Annotation.status igual a success. Recuerden las comillas dobles y vamos a correr el query. Aquí tenemos 3 trazas en particular que traen esa información y lo que nos dice es que vayamos directamente a una de las trazas o la que es por el método de tipo post. Entonces vamos acá a la derecha, vamos a la traza de tipo post y vamos a ver cómo funciona directamente esta traza o la que tiene la traza completa. Entonces en este caso lo que estamos viendo es que uno, cuánto se demora el handler en ejecutarse, cuánto se demora el put. Si vamos a la parte de metadata, lo que estamos viendo es cuál fue la información que enviamos, en este caso agregar o a guardar dentro de Dynamo. Esto no lo teníamos en la forma anterior. Aquí también podemos verlo dentro del mensaje que estamos publicando en SNS. Aquí no tenemos directamente anotaciones. Aquí vemos directamente lo que se tardó en este elemento. Y acá está el envío número 1 que se envió hacia la parte de New Function. Aquí vemos el handler, el estado de ese envío o la ejecución, que son estado de tipo success, y la notificación del SNS. Básicamente, esto que nos permite tener en cuenta es agregamos más formas de poderle dar información a nuestro sistema. Podemos agregar las metadatas, podemos agregar anotaciones, podemos tener directamente estos segmentos para saber
¿Cuánto me tardo en enviar a la base de datos? ¿Cuánto me tardo en notificar esta API? ¿Cuánto me tardo en consumir ese servicio? ¿Cuánto me tardo en ejecutar esta acción particular, este cálculo de datos? Y eso permite que sea mucho más enriquecido la forma en que yo optimizo los códigos, optimizo las funciones o las ejecuciones. Entonces, si yo sé que esto se tarda 30 segundos, perdón, 10 segundos de los 30 que tiene mi lambda, es ahí donde tengo que hacer un punto focal para poderlos actualizar. Y esto es lo clave o lo principal de las trazas, poder tener directamente toda la información que necesito para optimizar mi código, que es lo más importante. Ya en la parte final lo que nos dice es que podemos crear grupos para organizar por latencia, para poder organizar por el nivel de prioridad, podemos hacerlo de diferentes maneras. Eso ya se los dejo como valor añadido para que lo puedan ejecutar directamente y ver el valor de las trazas. Con esto vamos a cerrar toda la parte de observabilidad asociada a trazas. Muchas gracias, estudiantes.